Bueno, José Félix Turbay Turbay es representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, es concejal, es diputado, miembro de una de las familias tradicionales de la política en el departamento de Bolívar, actividad que se comenzó pues bueno con su papá, el difunto David Turbay Turbay, representante a la Cámara, su hermano David, y muchos otros miembros más. ¿Cómo podríamos presentar, relatar lo que ha sido la presencia de la familia Turbay en la política y lo que es hoy con la permanencia de algunos de sus miembros en la escena política bolivarense y nacional? Bueno, en primer lugar, Luis, gracias por tu gentileza y por esta sorpresa de que me visites. El origen del trabajo de la política de los Turbay en el departamento de Bolívar comenzó con David Turbay, mi padre. Antes Sucre y Bolívar era un solo departamento. Mi papá era un destacado jurista que ejercía en el derecho penal, producto de las defensas importantes que realizó en su momento. Mucha gente lo llamaba a que participara en política y comenzó siendo suplente a la Cámara en el departamento de Córdoba, pero añoraba a su pueblo natal, el Carmen de Bolívar, y se vino a hacer política en Bolívar y fue elegido representante a la Cámara numerosas veces. De allí en adelante fue creándonos a nosotros en la cultura del buen orador, del buen lector y de que había que hacer como fundamento indispensable servirle al pueblo. Creció mi hermano David primero que yo, naturalmente, me lleva algunos poquitos años, y fue un destacado estudiante en la Universidad del Rosario. Producto de esa importancia como estudiante, fue llamado por el presidente López a que trabajara en Palacio, y de allí comenzó a hacer gestiones en favor de muchas poblaciones de Bolívar. Fue entonces cuando David decidió aspirar a diputado y salió elegido diputado, continuando esa labor que nos había dejado nuestro padre David Turbay, y llegó después, como todos ustedes saben, a ser senador de la República y precandidato a la presidencia de Colombia. Entonces, cuando ya David tenía algún trabajo político, aspiró a la Cámara de Representantes y no había podido elegir concejal de la ciudad de Cartagena. Tal vez no había alguien que cohesionara, que uniera a sus diferentes seguidores, y fue cuando algunos amigos, la mayoría impetuosos jóvenes, decidieron que yo aspirara. Y yo consideré, cuando vi el panorama de cómo era el Consejo Cartagenero, que la mayoría eran personas que ya eran de muchos periodos y que había que hacer algo nuevo, meterle una energía. Fue cuando, con un eslogan que se me nació producto de la realidad, yo invité a la ciudad de Cartagena a que nos atreviéramos a lo nuevo. Y créanme que sin la experiencia normal de cómo se hacía la política en Cartagena, sin tener transporte, sin tener recursos, recorrí toda la ciudad en compañía de 7, 8, 9 amigos jóvenes, todos, que hoy en día han pasado por las mejores posiciones al servicio de Cartagena. Logramos ser concejal de Cartagena con una de las votaciones más importantes que se había sacado en ese entonces. Y fue cuando fui elegido 3 veces representante al Consejo de Cartagena. Decidí, posterior a ello, me exigía ya la vida un escalamiento y aspirar a la Cámara de Representantes. Y dejé mi legado en manos de David Dager, mi amigo, que en ese momento no sabía de la actividad política y resultó ser un gran alumno, y fue concejal las veces que pudimos hacerlo. Hoy en día me retiré producto de la situación que todos conocen del proceso 8000, pero eligió ese sinnúmero de amigos que estaban agradecidos por la gestión mía y por la de mi hermano David, elegir a la que era mi esposa Nidia Haddad, representante a la Cámara. Posterior a ello, también eligieron a mi hija Natalia diputada, y creo que me salté con mucho cariño la edificación de lo que es hoy mi primo Lidio García Turbay, porque lo elegí diputado a la Asamblea en 2 ocasiones, y después él tomó vuelo propio, producto de que ya manejaban mis mismos amigos y creó un nuevo electorado. Bueno, ¿qué viene de ese turbayismo representado por usted, por su hermano David,
y el turbayismo actual en cabeza de sus primos Lidio y Domecq? Bueno, yo registro con un poquito de preocupación que en la familia haya divisiones, sobre todo entre Lidio y Domecq, que han sido dos personas que han descollado en la política bolivarense últimamente. En los genes de la familia Turbay no existía el rencor. Nosotros podíamos tener divergencias y a los 5 minutos nos abrazábamos y nos perdonábamos. Eso no está sucediendo hoy en la política de Lidio y de Domecq, y me preocupa porque dice la Biblia que un reino dividido en sí mismo se puede destruir. Ojalá que los dos prosperen cada uno por su vertiente. En mi caso particular, yo voy a volver a formar un movimiento, tanto en Cartagena como en Bolívar, para las próximas elecciones de Asamblea y Consejo, pero por el momento buscaré la manera de apoyar a alguien que vaya al Senado y que vaya a la Cámara, que de verdad valore el trabajo y la coordinación que yo puedo hacer en el departamento de Bolívar. Bueno, usted ha dicho una cosa que es muy cierta, lo que fue la conformación de las duplas familiares en la familia Turbay. Primero su papá con su tío José Félix, después usted con su hermano David, y ahora pues esta dupla rota, diríamos, entre Domecq Turbay Paz y Lidio García Turbay. ¿Qué cree ha cambiado en la familia para que se estén dando estas situaciones? ¿Qué piensa usted que pueda traer eso como consecuencia? Ya lo dije, me preocupa porque a la final todos unidos nos defendíamos. Aquí hay que volver a buscar a alguien que sea el punto de encuentro de la reconciliación que ha faltado. Desafortunadamente, tanto a Lidio como a Domecq lo rodean algunos amigos que entienden que en la medida que estemos alejados de ellos, ellos tienen más espacio y más prosperidad. Entonces no hay consejeros adecuados, mayores, que los convoquen a una mesa de diálogo y de superación de divergencias. De todas maneras, ya Lidio tiene un trabajo importante en Bolívar y en Colombia. También mi hermano David lo ayuda mucho. Yo creo que él no va a tener problema para su reelección, pero presumo y temo, ojalá que no, vaya a disminuir en comparación con las elecciones, los resultados de la elección pasada con esta. Ojalá que todo se reconcilie. Incluso a mí me gustaría tener diálogos con ellos. Si se pudo dialogar el gobierno con la guerrilla de tantos años de enfrentamiento, ¿cómo no podemos imponer los genes Turbay, esos genes bondadosos, esos genes de amor que todo lo perdonaban cuando había intenciones de corazón de reconciliación? Bueno, en ese panorama, en ese escenario de los Turbay, Domecq Turbay Paz y los García Turbay, no es el primer incidente que se presenta. Cuando Domecq Turbay aspiró a la gobernación, una de las primeras voces en contra fue la de su primo Joche en el Carmen de Bolívar. ¿Cree usted que se pueda repetir la historia, que posteriormente hubo un arreglo y estuvieron todos juntos a la hora de la elección? ¿O piensa que como están las cosas hoy día, según los comentarios de algunos, muy candentes y muy entregado Domecq Turbay a respaldar la candidatura al Senado de Jorge Benedetti, que eso sea un imposible? Yo en este momento lo veo difícil la reconciliación. No conozco en la intimidad qué fue lo que ocasionó ese rompimiento. Sin embargo, por las actitudes a veces infantiles de muchos parientes que los rodean a ellos dos y de muchos amigos que les conviene que haya división para que ellos saquen ventaja, yo creo que por lo menos en esta elección ya va a ser muy difícil el nuevo entendimiento. Dios quiera que todo se dé. Hago una invitación a mi hermano David Turbay que propicie incluso un diálogo pronto. Al principio no va a ser fácil, pero de pronto las cosas se puedan limar y pueda haber una reconciliación real, sin condicionamientos, para que la unidad familiar no se pierda. Bueno, ¿qué tanto cree usted, como se comenta en los mentideros de la política de Bolívar y Cartagena, que la ruptura esta tuvo mucho que ver en lo que fue el reparto de contratos, las situaciones internas que se vivieron en el manejo de muchas obras que se hicieron en el Carmen de Bolívar, muchas obras además muy criticadas, algunas por inconclusas, otras con una
acusaciones de corrupción muy graves que se hicieron en muchas partes del departamento, pero especialmente en el Carmen de Bolívar. Yo he oído, pero no puedo aseverarlo porque yo estuve, como todos saben, distante tanto de mi gran querido primo Lidio y de Domecq. A ambos los crié desde niños, les di mucho amor, los creí que iban a ser como hijos míos en su momento, pero producto de que ellos mismos quisieron también mantenerse sin diálogo, un acercamiento conmigo, estoy totalmente afuera de sus dos equipos. En la administración de mi primo Domecq jamás siquiera pisé la gobernación. En el Senado de Lidio ni mis hijos ni mis amigos muy cercanos han tenido algún gesto de bondad para con ellos. Simplemente yo oigo con tristeza rumrunes, pero no puedo aseverarlo. Lo que se oye es eso, que tal vez hubo incumplimiento en la gobernación de algunos compromisos con senadores foráneos y con representantes de otros departamentos, y que Lidio era gestor de que habría cumplimiento en la ejecución de esos contratos, pero no puedo decir que eso es una realidad. Bueno, una constante que se ha visto en el trasegar político de la familia Turbay ha sido su lealtad, además inquebrantable, a los postulados del Partido Liberal. Su papá, un excelente político congresista liberal, su tío José Félix, viceministro encargado, secretario general por mucho tiempo del Ministerio de Trabajo, embajador, en fin, un sinnúmero de posiciones y de actuaciones en defensa del Partido Liberal. Usted y su hermano David lo mismo. ¿Cómo ve el cambio ese que se ha dado en este momento en el cual Domecq Turbay está en el Partido de Cambio Radical? Pues los mejores honores los ha recibido el doctor Domecq dentro del Partido Liberal. Tal vez el cambio, no de él, sino de su intención de voto hacia el cambio radical, es producto de la evolución que ha tenido el mismo país, que ya permite el tránsito de un partido al otro, y que estando Lidio dentro del Partido Liberal, tampoco quiere contrarrestarle el trabajo que haga Lidio en el Partido Liberal, y prefiere, tal vez con una nueva amistad con el Benedetti, que yo desconozco su origen, pues apoyar al doctor Benedetti con menos daño hacia la candidatura de Lidio. Bueno, consejos, otras recomendaciones, otras opiniones de cómo ve usted en este momento la situación política del departamento de Bolívar, la situación política del país, que está pues en una encrucijada frente a todas las cosas que se están viendo nacionalmente, los escándalos de un lado y de otro. ¿Qué cree usted va a asumir como posición predominante el electorado de Colombia en las elecciones de marzo del próximo año? Mire, es una realidad que la gente se está muriendo de hambre. Producto de el abandono también de la clase política, producto de la pandemia, con el desempleo que ha generado eso en todos los rincones del país, en especial de nuestra ciudad, y producto en Cartagena de el distanciamiento que ha tenido el alcalde con los concejales. Ese es el momento que el electorado cartagenero, que antes se sometía su voluntad de votación producto de supuestos, es el momento de que surjan nuevas figuras con propósitos nobles, con ideales, con talentos, con planes de desarrollo adecuados, y que se cristalicen para que haya un relevo de verdad en la clase política cartagenero. Yo creo que aquí va a haber sorpresas y se van a meter, si no salen nuevas figuras del departamento de Bolívar, van a venir por ese electorado muchos candidatos de otros departamentos a conquistar los votos a Senado. La verdad, va a haber una sorpresa. Y en el tema presidencial, yo recibo a diario numerosos WhatsApp en contra de la actual administración presidencial y del jefe, el doctor Álvaro Uribe, como también en contra de Petro, pero presumo que la izquierda y que la oposición va a tener un aumento favorable. No sé si eso le da para el triunfo, todo depende también de la candidatura que lleve la derecha y la mediana, la centro derecha, porque si consiguen o si llevan, en mi opinión, un candidato muy de extrema derecha, seguramente va a ganar la izquierda. Esa es la realidad de este país.
Bueno, doctor Turbay, estamos en época de huracanes y una de las palabrejas más sonadas es el coletazo. En las dos últimas elecciones a la gobernación de Bolívar hemos visto que los ganadores han sido producto de ese coletazo que fue el turbayismo. Primero Dumel Turbay, de la entraña de la familia, y después Vicente Euler, quien estuvo pues muy ligado también al movimiento de David Turbay. ¿Cómo ve la situación para la gobernación de Bolívar en 2 años? Mire, yo no he podido tener la oportunidad, a pesar de que me esforcé mucho para que ganara Vicentico, que es un gran muchacho, de tener cercanía en su administración. Jamás me han dado la oportunidad de visitarlo, y mucho menos de que ese equipo de amigos míos que lucharon por él tengan algún tipo de representación. Pero veo que es un muchacho que está trabajando, está luchando, que lo va a hacer bien, posiblemente, Dios quiera, pero yo todavía está un poquito distante el tema de gobernación porque faltan más de 2 años. Ahí veo que de pronto la familia Montes, que está haciendo unas jugadas para llevar a Emeterio Montes, un muchacho que es representante a la Cámara, muy querido por mi familia también. Pero no sé qué uniones, qué alianzas tenga el Partido Liberal. Todavía es precipitado poder decir quién podría ser el próximo gobernador, pero también depende de quiénes son los próximos senadores que representen el departamento de Bolívar. Las suposiciones en política y en las entrevistas son unos temas demasiado odiosos, siempre se ha dicho. Pero bueno, vayámonos a un aspecto especulativo de este diálogo, doctor Turbay. Si estuvieran las mesas abiertas para la elección de Senado hoy, en este momento en que estábamos haciendo la entrevista esta, y le tocara salir a votar, ¿por quién lo haría al Senado de la República? En este momento yo tengo un tipo de entendimiento que todavía no se ha consolidado, porque ellos quieren que las cosas se den con la doctora Karina Espinosa del departamento de Sucre, que es liberal, hermana del actual gobernador, y quiere que yo le ayude a coordinar un trabajo en Bolívar. Me parece una muchacha de mucho talento y de mucha función social. Si las cosas cristalizan bien, si no, yo me quedaré en Bolívar con 2 opciones. Primero, pues intentar un acercamiento con Lidio, y si no, me voy con Luis Daniel Vargas. Bueno, ¿algo más que decir de esto para pasar a otros temas? No, por el momento desearle lo mejor, el talento, y que quien adquiera las curules se acuerde muy bien que hay que acabar, que piensen también en acabar con esa política neoliberal que ha privatizado todas las empresas estatales para que generen empleo al servicio de esta población que está pasando hambre por falta de trabajo. Bueno, doctor José Félix,